y creemos que hemos llegado a dominar esta vida. Quizá muchos de nosotros lleguemos a tener esa sensación. Cuando tenemos hijos, cuando adquirimos bienes, cuando tenemos posesiones y las cosas van bien, sentimos que tenemos poder sobre esta vida. Sin embargo, el decreto del Creador puede llegar en cualquier momento, sea de día o sea de noche, y es como si nunca hubiésemos existido. Cuando uno de nuestros parientes ha fallecido, quizá muchos de ustedes hayan sufrido alguna pérdida de esto, y pido que Dios dé paciencia en esos sentidos. La vida continúa, ¿no es cierto? La vida de nosotros continúa, la tierra sigue girando, y lo mismo va a suceder cuando nosotros nos vayamos de esta vida. La tierra va a continuar su curso, la vida va a continuar, y cada uno de nosotros va a emprender un viaje distinto. Y ahorita les voy a platicar un poco más acerca de este viaje. Sin embargo, considero muy oportuno y necesario hasta cierto punto que seamos conscientes de la realidad de esta vida para que quizá podamos entender de mejor manera lo que viene después. Ahora, no sé si alguno de ustedes haya vivido, valga la ironía, haya vivido la muerte de una persona cerca a ustedes. No sé si alguno de ustedes lo haya vivido, pero es algo que realmente te marca la vida. Quien lo haya experimentado no me dejará mentir. Nosotros creemos que Dios ha creado ángeles en diferentes funciones, de diferentes formas y de diferentes naturalezas. Pero hay un tipo de ángeles que están encargados de tomar las almas de las personas que están por fallecer, de aquellas personas que están agonizando. Todos nosotros en algún momento estaremos en esa situación, nadie estamos a salvo, ¿sí? Y hay un capítulo del Corán que retoma este tema y se llama el capítulo de los que arrancan. Se refiere justamente a los ángeles que toman o arrancan el alma de la gente cuando está a punto de fallecer. Y las primeras aleyas o los primeros versículos dicen lo siguiente: por los que arrancan violentamente y por los que toman con suavidad, por los que bajan deprisa y se adelantan con ventaja y se encargan de culminar un asunto. Lo repito: por los que arrancan violentamente, por los que toman con suavidad, por los que bajan deprisa y se adelantan con ventaja y se encargan de culminar un asunto. Esta parte del Corán está hablando específicamente acerca de los ángeles que toman las almas de las personas cuando están en su agonía. Y menciona dos escenarios. Un escenario de la persona que muere con suavidad, que no tiene sufrimiento alguno en su agonía, y un segundo escenario, el de aquella persona que muere con violencia, ¿sí? Que su agonía no es nada placentero. Realmente ninguno de nosotros está exento, así como ninguno de nosotros tiene la vida comprada. De la misma forma, ninguno de nosotros sabe cuál será nuestro final. Ninguno de nosotros sabe cuál será nuestro último momento. Ninguno de nosotros sabe en dónde habrá de morir. Y ninguno de nosotros sabe qué nos espera después de morir. ¿Verdad? Muy bien. El momento en que la muerte se encuentra cerca. Les voy a compartir una narración en la que el profeta Muhammad, la paz sea con él, dio una referencia, como una explicación. Digamos que el Corán nos dice las cosas, pero Muhammad nos explicó el cómo de estas cosas, ¿sí? Para darles como una analogía, en el Evangelio tenemos muchos versículos, tenemos muchas enseñanzas. Sin embargo, en la vida de Jesús, la paz sea con él, encontramos el cómo vivir esas enseñanzas, cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Es algo muy parecido. Y Muhammad, respecto a eso, dijo lo siguiente: cuando la muerte se acerca al creyente, aquí menciona dos escenarios, ¿sí? Dice: cuando la muerte se acerca al creyente, los ángeles de la misericordia se acercan a él con seda blanca y le dicen: sal, alma satisfecha y complacida con el descanso y el consuelo de Dios y de un Señor que no se encuentra molesto. Y entonces sale su alma como la mejor fragancia de almizcle, hasta que los ángeles pasan su alma entre ellos y la llevan hasta la puerta del cielo, y
y se dice que agradable es esta fragancia que han traído de la tierra, y las almas de los creyentes se acercan a Él más alegres que cuando uno de ustedes, cuyos seres queridos se han ido, regresan a casa. Y le preguntan, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le sucedió a esta persona? Y dirán, déjenlo, porque estaba en la angustia, en el ajetreo del mundo. Y cuando se le pregunta si tal persona ha venido a ello, dicen, fue llevado a su madre el abismo. Esto nos está hablando de que el alma de la persona, cuando es tomada por los ángeles, si es tomada por los ángeles de la misericordia, esta persona va a estar en paz, esta persona va a estar tranquila, va a tener un aroma agradable, no va a tener sufrimiento ni nada de qué temer. Y esta persona después va a ser llevada al abismo, es decir, a su tumba. ¿Sí? Es decir, el alma de las personas es tomada y después es llevada a su tumba. Y en el segundo escenario dice, cuando la muerte se acerca al hombre malvado, los ángeles del castigo vienen a él con arpillera, es decir, con una tela áspera, con una tela dura, y dicen, sal alma con disgusto y en desagrado de Dios el Todopoderoso. Así que su alma sale como el hedor más repugnante de un cadáver hasta que lo llevan a la puerta de la tierra, diciendo cuán repugnante fue, hasta que las almas de las demás personas malvadas son traídas hacia él o hacia ella. Entonces, esto nos habla de dos circunstancias en que las diferentes personas son tomadas al morir. ¿Sí? También, de acuerdo a la creencia islámica, hay algunos factores que mencionan que todo ser humano, desde el momento en que nace, le es asignado como parte de la prueba de esta vida, le es asignado un demonio que le está susurrando, le está insinuando a su mente constantemente que realiza el mal. ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la curiosidad o la inquietud de hacer algo equivocado, como si nos insinuaran, como si nos dijeran, haz esto, o di tal cosa, o haz aquello. Esto es parte de la prueba de esta vida. Cuando nosotros morimos, ese demonio se queda en esta vida. Se dice que ellos viven más tiempo que nosotros. Y ellos gustan de estar en lugares donde a los seres humanos no les gustan estar. En lugares impuros, en lugares abandonados, en ruinas, o en lugares donde la gente no suele vivir en general. Entonces, muchas veces, de acuerdo a la tradición islámica, encontramos que lo que en nuestra cultura mexicana se nombra como espíritus, como fantasmas, como chaneques, gnomos, etcétera, llámenle como quieran, muchas veces tiene que ver con este tipo de seres. De acuerdo a la tradición islámica, se dice que el primer ser humano que Dios creó, y lo creó a partir de una mezcla hecha de arcilla o hecha de tierra, fue Adán, la paz con él. Ese fue el primer ser humano. Pero antes de Adán existía otro ser. Existían los ángeles, y después de ser creados los ángeles, fueron creados un tipo de ser que se les conoce como jinn o genios. En español generalmente se traducen como genios. Y el primer genio que fue creado fue Satanás, cuyo nombre original o su nombre propio en el Islam se le conoce como Iblis. ¿Sí? Ese es su nombre propio, Iblis. Y él fue el primer genio que Dios creó. En su inicio él era un ser obediente, él era un ser que era muy allegado a Dios, al punto de que se encontraba en lo más alto del paraíso, se encontraba en lo más alto del cielo. Sin embargo, después fue expulsado debido a la soberbia cuando Adán fue creado. ¿Sí? Él dijo, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, sin humo, y a él lo creaste de barro. Yo soy mejor que él. Entonces se volvió soberbio y fue expulsado del paraíso. ¿Sí? Y de él se hizo surgir a descendencia de genios también. Comunidades como nosotros, como los seres humanos, hombres y mujeres, poderosos y débiles, grandes y pequeños, de todos tipos. ¿Sí? Entonces, ese genio que todos nosotros tenemos desde nuestro momento de nacer hasta el momento que morimos, ese genio se queda en esta vida cuando nosotros partimos. No necesariamente muere.
Y mucho tiene que ver de lo que nosotros adjudicamos a los espíritus, a los fantasmas, tiene que ver mucho con los genios. Mucho de lo que tiene que ver con la lectura del futuro, ¿no? De hablar con los fallecidos, mucho tiene que ver con los genios. Incluso también se dice que los genios se alimentan, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestra tradición islámica, muchas de las cosas que los mexicanos celebramos en el Día de Muertos tienen cierta relación con los genios. Ahora, no significa necesariamente que sean malos, ¿sí? El Corán dice que los hay buenos y los hay malos, igual que nosotros los seres humanos. Tanto hay seres humanos buenos como hay seres humanos malos, de la misma forma hay genios buenos y hay genios malos, ¿sí? Entonces, ese es un detalle que quería compartirles también. Luego, los primeros pasos dentro de la otra vida. Cuando el alma es extraída de la persona, les mencionaba dos escenarios. Uno, el de aquella persona que fue un benefactor, aquella persona que creía en Dios, que buscaba acercarse a Él, que decidió obedecerlo por su propia voluntad. Aquella persona no tendrá nada que temer ni nada que entristecerse. Y se dice que los ángeles tomarán su alma con suavidad, como cuando uno de ustedes coloca una vasija y cae una gota de esa vasija. Con esa tranquilidad y con esa suavidad extraerán el alma de la persona fallecida. Y el otro escenario de aquella persona que fue malvada, en grandes rasgos, aquella persona que fue malvada, su alma será extraída a la fuerza. Aquella persona no quiere morir. Esta persona le teme a la muerte. Es como un estudiante que no se preparó para su examen, que sabía que un día tenía un examen y no estudió, no se preparó, no leyó, no repasó. El día del examen va a estar con temor, ¿no es cierto? De la misma forma, alguien que no se preparó para la otra vida no querrá morir. Entonces, no se le da elección. Nosotros no elegimos, nosotros realmente estamos sometidos a la voluntad del Creador. Ninguno de nosotros elige cuándo nacer, ninguno de nosotros elige en qué familia nacer o en qué lugar, sino que es algo que Dios decreta. De la misma forma es nuestra muerte, es algo que no está en nuestro control. Entonces, cuando la persona muere, su alma es extraída. Y el de la persona malvada, su alma es extraída por la fuerza. Una narración que dijo Muhammad, la pasó con él, es que ejemplificaba como cuando ustedes colocan una tela de algodón, la mojan y la colocan sobre espinas, y ustedes tratan de jalar esa tela. Se va a romper, esa tela se va a lastimar, ¿no? Es así como siente el dolor la persona que fallece, aquella persona que fue malvada en esta vida. Y también se dice que la persona cuando fallece, su mirada sigue a su alma. Es por eso la costumbre de que cuando una persona muere, sus ojos son cerrados por aquellos que están cerca de él. Su mirada sigue al alma saliendo de su boca o de su garganta, ¿sí? Entonces, cuando la persona está agonizando, cada parte de su cuerpo siente la agonía hasta que su alma llega al punto de su garganta. De acuerdo a nuestra tradición, cuando el alma ha llegado a la garganta no hay punto de retorno. Se dice que las puertas del arrepentimiento a Dios están siempre abiertas, excepto en dos situaciones. Una, cuando el sol salga por occidente, que normalmente sale por el oriente, ¿no es cierto? Cuando el sol salga por occidente, es que ya se terminó todo. O la segunda opción, cuando el alma llegue a la garganta, ahí no hay punto de retorno. Y es en ese momento cuando la persona agonizante es separada de esta vida y de todo lo que conlleva. Se dice que lo único que acompaña a la persona que fallece son tres cosas. Tanto sus bienes lo acompañan a su sepelio, a su funeral, lo acompañan tres cosas. Lo acompañan sus obras, lo acompañan sus posesiones o sus bienes y lo acompañan sus seres queridos. Y de esas tres cosas, dos se quedan en esta vida y una se queda con él. Su familia y sus bienes se quedan en esta vida, no se lleva absolutamente nada. Es más, los demás van a disfrutar lo que él cosechó, ¿no? Y la tercera cosa, que son las obras, eso se queda con la persona. Y hay tres tipos de obras que se consideran que son continuas.
que son continuas aún después de fallecido. Una es un hijo virtuoso que le pida a Dios por ti. Una persona que tú hayas educado correctamente y que le pida a Dios por ti. Otra es caridad de la que tú hayas dejado y la gente se siga beneficiando después de que tú mueres. Por ejemplo, una escuela, un hospital, un lugar donde la gente recuerde a Dios. O puede ser inclusive sembrar un árbol. Los animales se van a beneficiar de sus sombras, si tiene frutos van a comer de ello, y la gente, la creación se va a seguir beneficiando de ello. Y finalmente el conocimiento que dejas y la gente lo sigue utilizando. Aquellas personas que tienen mucho conocimiento escriben un libro y aunque haya fallecido la gente sigue utilizando ese conocimiento o esa sabiduría, eso le sigue beneficiando a la persona que ha fallecido. Y dice una parte en el Corán, en un capítulo que se conoce como las mujeres, dice que no se aceptará el arrepentimiento a aquellas personas que habiendo hecho malas acciones, cuando la muerte se les presente, ellos digan, es ahora que me arrepiento. Cuando la muerte se les presenta y dicen, ahora me arrepiento. Es por eso que es muy importante ser consciente, ¿no? Hay un episodio, todo lo que comprende después de que la muerte muere, se le conoce como al-barzaj, de acuerdo a nuestra tradición. Todo lo que sucede desde que el alma sale de la persona hasta que la persona resucita en el día del juicio se le conoce como al-barzaj. ¿Sí? Les voy a preguntar al final. Y luego, dice, de la muerte le hacen tres preguntas de acuerdo a nuestra tradición. Una es, ¿quién es tu Señor? Otra es, ¿cuál fue tu forma de vida? O que muchos traducen como ¿cuál fue tu religión? Y también le preguntan ¿quién fue tu profeta o quién fue tu mensajero? Entonces, de acuerdo a nuestra tradición islámica, son preguntas de las que nos preparamos bastante. ¿Sí? Aunque, obviamente, le pedimos a Dios firmeza para ese momento porque nadie de nosotros ha visto un ángel y probablemente cuando lo veamos no será algo que nos dé tranquilidad, no será algo cotidiano. Entonces, de acuerdo a lo que la persona realice en sus respuestas, habrá un pregonero, una persona que llame en su tumba, y uno de ellos dirá desde el cielo, mi siervo ha dicho la verdad. Si fue una persona de bien, mi siervo ha dicho la verdad. Así que extiendan para él una cama del paraíso, vístanlo con ropas del paraíso y abran para él una puerta al paraíso para que pueda verlo. Así que algo del viento del paraíso y el perfume llegarán a su persona y verá un espacio tan amplio hasta donde su vista alcanza. Es decir, que estará tranquilo y tendrá el anhelo de que llegue el día del juicio. La persona que ve el paraíso, que ve su recompensa esperándolo, va a tener el anhelo de que el paraíso llegue, de que el día del juicio llegue pronto. Y tenemos el contraste. Aquella persona que realizó maldades y murió sin haberse arrepentido, se dirá, él ha mentido, así que extiende para él una cama del infierno, vístelo con ropas del infierno y ábrele una puerta al infierno. Y entonces llegará a él algo de su calor y de su viento pestilente, y su tumba será comprimida o compacta, de modo que sus costillas serán estrechadas. Entonces esta persona deseará que el día del juicio nunca le alcance, que nunca llegue. Hay otro punto muy interesante respecto al tiempo en que una persona está en la tumba, y es que cuando la persona está en la tumba, él puede escuchar lo que la gente a su alrededor hace. El profeta Muhammad, la paz con él, dijo que el sueño es un tipo de muerte. Es decir, que el sueño, cuando uno está dormido y cuando uno está muerto, son situaciones parecidas. ¿Qué sucede cuando una persona se queda dormida? Cuando uno de ustedes enciende la televisión, están las noticias y tú te quedas dormido o dormida, probablemente vas a ver en tu mente lo que estás escuchando. O si hay una conversación de alguien y tú estás dormido, vas a pensar lo que la gente está platicando o lo vas a visualizar en tu mente.
Algo muy parecido sucede cuando uno muere. Se dice que cuando la persona es sepultada y la tierra es colocada sobre él, entonces él puede escuchar inclusive los pasos de las personas que se están alejando del cementerio y dejándolo solo. Él puede escuchar esto. Entonces es un tema del que nosotros deberíamos estar muy conscientes. ¿Quién de ustedes se ha puesto a pensar cómo será su primer día en la tumba? ¿O su primera noche en la tumba? Posiblemente muy pocos nos hemos puesto a pensar. Algunos de los musulmanes de las primeras generaciones, ellos cavaban su propia tumba años antes de morir porque no sabían cuándo iban a morir. La cavaban, la dejaban abierta y la visitaban constantemente para eso hacerles un recordatorio de que algún día van a estar ahí y de que eso los motive a hacer obras para que les vaya mejor, en pocas palabras. Ahora, la persona y su alma está en su tumba hasta el día de la resurrección, de acuerdo a nuestra tradición, obviamente. Su alma está presente en la tumba. ¿Ok? Luego de ese tiempo se dice que entre ese momento y el día del juicio la persona va a sentir como si hubiera transcurrido un día o parte de un día en lo que llega el día del juicio. Realmente todos nosotros vamos a estar más tiempo en la tumba que lo que estamos en esta vida caminando, ¿no? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero con seguridad va a ser más tiempo del que estamos aquí en vida. Entonces, entre esos dos episodios la gente va a sentir como cuando uno duerme. No tienes noción del tiempo y vas a sentir como que transcurrió un día o parte de un día, aunque hayan transcurrido miles o millones de años. El Corán también menciona que se soplará el cuerno, ¿sí? Se soplará como un instrumento que Dios utilizará en uno de sus ángeles cuyo nombre es Israfil. Hay un ángel que simplemente su labor es esperar a que se dé la orden para soplar en ese cuerno o en esa trompeta, de acuerdo a otras traducciones. Cuando se sople, dice el Corán en el capítulo 39, se soplará en el cuerno y quienes haya en los cielos y en la tierra quedarán fulminados con la excepción de aquellos que Él quiera. Luego soplará en él otra vez y quedarán en pie a la espera, es decir, se soplará en dos ocasiones. En la primera, aquellos que están con vida perecerán, y en la segunda serán resucitados o seremos resucitados, de acuerdo a nuestra creencia. Muchos de nosotros en algún momento podemos llegar a dudar de este hecho, ¿no? Podemos pensar, ¿cómo es posible que seamos resucitados? ¿O cómo es posible que después de ser hecho polvo y ser huesos, se nos vuelva a dar vida? Piensen ustedes en todas las circunstancias, en todas las combinaciones que tuvieron que suceder para que nosotros estemos con vida el día de hoy. Muchísimas cosas tuvieron que suceder para que tengamos vida. Muchísimas combinaciones. Y sin embargo estamos aquí. Y el Corán dice que la segunda creación, es decir, darnos vida una segunda vez, es incluso más fácil que la primera, porque ya existíamos. Y hay una narración de Muhammad, la paz sea con él, que dice que existe un hueso en el hombre que no se corrompe con la tierra. De este hueso fue creado el ser humano y de este hueso resucitará en el día del juicio de nuevo. Y le preguntaron, ¿cuál es ese hueso? Y él dijo, ese hueso es la rabadilla. Es decir, que se trata de un pequeño hueso que está al final del coxis. ¿Sí? O sea, a lo mejor alguno de ustedes había escuchado hablar de este hueso. Está al final del coxis y ese hueso, de hecho, hubo un científico en 1935 que ganó un premio Nobel, investigó respecto a este tema y ganó el premio Nobel de Medicina. Búsquenlo cuando tengan la oportunidad. Y se dice que este hueso no se corrompe, sus células no se corrompen. Entonces, a partir de ese se formará el ser humano. Pero les estoy diciendo de algo que fue mencionado no el siglo pasado, sino hace 14 siglos. Dice el Corán en el capítulo de los creyentes: en verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro y luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un
receptáculo seguro. Y luego transformamos la gota de esperma creando un coágulo de sangre y el coágulo de sangre creando un trozo de carne. Y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne, haciendo de ello una nueva criatura. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Y luego, después de esto, tendrán que morir. Después, el día del levantamiento, serán devueltos a la vida. Entonces, la creencia en el día del juicio es algo fundamental de nuestra creencia. De hecho, se dice que es uno de los pilares del Islam. Es uno de los pilares de la creencia islámica, mejor dicho. Es decir, que si resumimos, sabemos o nosotros creemos que se devolverá la vida a los cuerpos, las almas serán reunidas con sus cuerpos y cada persona, cada uno de nosotros estará esperando su juicio. Se dice que el día del juicio tendrá una duración de 50.000 años de nuestro tiempo para juzgar a toda la humanidad que ha existido. Y el juicio será algo totalmente individual y será tomado en cuenta únicamente las acciones y las intenciones de cada uno de nosotros. Nadie va a responder por nadie. Ni un padre va a responder por un hijo, ni un hijo va a responder por su papá, ni nadie va a responder por nadie, sino por sus propias acciones. Cada uno de nosotros verá su libro de acciones. Hablábamos un poco acerca de la creencia en los ángeles. El Corán también menciona que todo ser humano tiene ángeles que registran sus acciones, tanto buenas como malas, grandes o pequeñas, públicas o privadas, todas las acciones son registradas. Y esas acciones serán mostradas a cada uno de nosotros en el día en que resucitemos. Por lo que nadie será tratado injustamente y cada persona será retribuida de acuerdo con sus méritos. Y en esos méritos conlleva la balanza. Las acciones serán pesadas en la balanza. Aquella persona cuyas buenas acciones sobrepasan a las malas tendrá algo de que estar satisfecho y contento. Aquella persona cuyas malas acciones sean más pesadas que las buenas seguramente tendrá preocupación. Dice el Corán en un capítulo que habla sobre los profetas, es el capítulo 21, dice: y pondremos las balanzas justas para el día del levantamiento, y absolutamente nadie sufrirá injusticia en nada, ni aunque sea el peso de un grano de mostaza, todo lo tendremos en cuenta. Nosotros también creemos que cuando seamos juzgados y consecuentemente retribuidos por lo que hicimos en esta vida, de ahí sigue la eternidad. No hay muerte. La muerte es parte de la prueba en esta vida, pero la muerte no existe más después de esta vida. Aquella persona que sea recompensada sus buenas acciones con el paraíso no tendrá nada de qué preocuparse, no sentirá hambre, no sentirá sed, no sentirá temor, no sentirá tristeza, no tendrá absolutamente ninguna necesidad de ahí en adelante. En cambio, aquella persona cuya recompensa sea lo justo por sus malas acciones, tendrá preocupación tras preocupación y pesar tras pesar. Respecto a lo que hay en el paraíso, no quisiera extenderme demasiado, pero hay un capítulo en el Corán que se llama la postración, el cual es uno de los actos más simbólicos de nuestra religión porque denota la humildad ante el Creador. Y en este capítulo hay una aleya o un versículo que dice: nadie sabe la frescura de ojos que le espera como recompensa por lo que hicieron. Nadie sabe la frescura de ojos que les espera como recompensa por lo que hicieron. Es decir, que aquella persona que sea ingresada al paraíso de acuerdo a la tradición islámica tendrá todo lo que su alma quiera. Incluso hay narraciones que dicen que aquella persona que desea algo y lo olvida, Dios se lo recordará y se lo concederá. Entonces la persona que esté ahí, lo que desee, lo tendrá, sea cual fuere la cosa que desee. Pero la más grande de las recompensas, y con eso terminamos esta breve charla, de acuerdo al Corán, en el capítulo 75 dice que la más grande recompensa será poder contemplar la faz del Creador, o poder contemplar el rostro de nuestro Creador. En ese capítulo el Corán dice: ese día habrá rostros resplandecientes en la contemplación de su Señor.
Y las tradiciones indican que la persona que pueda verlo lo verá con tanta claridad como cuando uno sale en la noche y observa la luna llena. Con toda claridad lo podrá apreciar y que esa será la fuente de su mayor felicidad. Eso culmina mi presentación. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido informativa y que haya sido un buen recordatorio acerca de lo que constituye esta vida y lo que constituye la siguiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo entendido que hay un breve lapso de preguntas y respuestas. Sí. Hemos hablado de la muerte de los que entierran y a los que los incineran. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a pasar el micrófono para que la pregunta se pueda escuchar. Se ha hablado de la muerte de las personas que entierran, pero no se ha hablado de los que se incineran. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que procede con ellos? Bueno, hay dos escenarios. De acuerdo a nuestra tradición, hay dos escenarios. En cuanto a lo general, hay una narración del profeta Muhammad, la paz sea con él, que dice que aquella persona que es incinerada tendrá ese sufrimiento hasta el día del juicio. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que tener presente que nuestras obras son las que cuentan en esta vida. O sea, lo que determinará nuestro futuro después de morir, principalmente son nuestras acciones en esta vida. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque lo que sucede con nuestro cuerpo, la forma en que somos sepultados o la forma en que se nos da descanso, generalmente no depende de nosotros, sino que depende de aquellos que están a nuestro alrededor, de nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de considerar. Hay una narración que dice que había una persona que había hecho en la mayoría de su vida malas acciones. Esta persona había hecho en su vida muchas malas acciones y tenía temor de haber perdido la misericordia divina. Entonces tenía miedo de presentarse ante él en el día del juicio. Entonces él le pidió a su familia que cuando muriera lo incineraran, que quemaran su cuerpo, que lo trituraran para que fuera cenizas, y una vez que fuese hecho cenizas, que tomaran sus cenizas y las tiraran sobre el mar para que el mar se llevara todas sus cenizas y no pudiese ser vuelto a la vida. Entonces esta persona evidentemente fue vuelto a la vida. Dios puede hacer lo que le plazca. Fue vuelto a la vida y le fue preguntado por qué hizo esto. Y él respondió que lo hizo porque tenía miedo de Dios, tenía temor de perder la misericordia de Dios. Y a causa de eso, Dios lo perdonó. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de esa sensación o de esa búsqueda de misericordia que él tenía. Entonces, no podría dar como una respuesta que aplique para todo, sino que cada uno de nosotros será juzgado individualmente por el único juez. No sé si eso responde a su duda. Sí. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nos están viendo también por ahí en redes, por Facebook en vivo. Si tienen alguna pregunta o comentario, también nos la pueden compartir. Y de hecho, durante el transcurso de la conversación, nos escribieron por aquí dos preguntas. Dice: hola, tengo dos preguntas. La primera dice: ¿existen para ustedes las vidas pasadas y futuras? Y la segunda pregunta es: ¿qué pasa con el alma de los animales? Son buenas preguntas. Respecto a la primera, si existen las vidas pasadas o futuras, sí existen, pero quizá no de la forma en que uno se lo puede imaginar. Porque hay una narración en la que se dice que cuando el primer ser humano fue creado, que fue Adán, Dios hizo surgir a todas las almas de su descendencia, es decir, a toda la humanidad. Hizo surgir a las almas de su descendencia, no en la forma en que estamos constituidos, sino solamente nuestras almas. Y se dice que se les hizo dar testimonio de que el único creador es Dios, o de que el único digno de adoración es Dios. Y se les preguntó una confirmación de esto y ellos lo confirmaron.
Y de esas almas, algunas se unieron en grupos y otras al encontrarse se separaron. Y se dice que las almas de los hijos de Adán son como aquellas personas que cuando se ven se reconocen. Entonces, a veces sucede que cuando nosotros conocemos a alguien, aunque no tenemos experiencia previa con esa persona, a veces congeniamos inmediatamente, nos cae bien de inmediato, y a veces, aunque no la conozcamos, decimos, hay algo que como que no me cuadra, y marcamos cierta distancia. Se dice que esto tiene mucho que ver con ese pasado que tuvimos en nuestra alma. Y si va a haber vidas futuras, pues creemos que solo va a haber uno. Lo que mencionaba respecto a la resurrección. Habrá personas, también quizás es importante mencionarlo, habrá personas cuyas buenas acciones y malas acciones no estén niveladas, es decir, que las malas acciones sobrepasen a las buenas, pero en algún punto se ha purificado esa persona, se han purificado sus malas acciones, y después de estar un poco en ese castigo, se ha ingresado al paraíso también. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? La segunda pregunta dice, ¿qué pasa con el alma de los animales? El alma de los animales, no conozco yo alguna razón que especifique qué sucede con el alma de los animales cuando mueren, pero el Corán sí menciona que todo será juzgado. También hay narraciones del profeta Muhammad que dice que en el día del juicio no quedará ningún asunto sin resolver. Incluso si hubo dos carneros que se pelearon y uno rompió el cuerno de otro, eso será ajustado en cuentas. Todo será ajustado en cuentas. Cualquier perjuicio o beneficio que hayamos hecho a la gente, todo será saldado en el día del juicio. Entonces, los animales serán juzgados, de acuerdo a esa narración entendemos que también serán juzgados, ¿sí? Y muchos albergamos la esperanza de, incluso si somos ingresados en la misericordia divina, de volvernos a encontrar con nuestras mascotas, ¿no? Porque, como decía hace un momento, la persona tendrá lo que desee. Muchas gracias. Por parte del público, ¿hay algún comentario o alguna otra pregunta? Creo que no va a alcanzar el cable. Buenas tardes. No sé si lo mencionó él, pero yo quería preguntar qué es una mezquita y si hay en Guadalajara. Sí. Una mezquita es un lugar donde los musulmanes nos reunimos a orar, donde nos reunimos a recordar a Dios. Es como, digamos, un comparativo a una iglesia o una sinagoga, como un templo de oración, ¿sí? Donde los musulmanes asistimos para adorar al Creador. En Guadalajara sí hay mezquitas, hay dos, la comunidad es muy pequeña, ambas mezquitas son relativamente recientes en su formación, pero sí se encuentran dos. Yo personalmente, como lo mencionó Gabriela al inicio de la charla, estoy en una mezquita en el centro de Guadalajara que se llama Isa ibn Maryam, que de hecho significa Jesús, hijo de María. Y si algún día desean visitarnos, pues aprovecho para externarles la invitación. Estamos en Pedro Moreno 736. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario por parte del público? Adelante. ¿Qué tanto podemos saber de la reencarnación? ¿Reencarnamos al morir? No exactamente al morir, sino que la persona, al morir, su alma es depositada junto con su cuerpo en la tumba, ¿sí? Está en lo que se le conoce como el barzaj, que mencionaba hace un momento, y es como un periodo de espera entre la muerte de la persona y la resurrección. Es decir, que su alma está como en espera, como si estuviese dormida, ¿sí? Y cuando llegue el día del juicio, hay una narración que menciona que habrá una lluvia abundante y esa lluvia hará surgir a los cuerpos de la tierra como crece la vegetación, de una forma muy similar. Entonces es ahí cuando la gente seremos reencarnados.
nuestro cuerpo será formado de nueva cuenta y entonces seremos juzgados por lo que hicimos en esta vida y seremos retribuidos de acuerdo a la justicia divina. No sé si responde su duda. ¿Sí? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Siendo así, agradecemos mucho a nuestro ponente, Rafael Barajas, para quien solicito un fuerte aplauso, por favor. Hacemos entrega del reconocimiento por su participación. El Ayuntamiento de Tlaquepaque, a través de la presidenta Citlali Amaya, nuestro coordinador Vicente Magaña y nuestro director de Cultura René Arce, agradece la participación del ponente INAM, Rafael Barajas. Gracias por su entrega también un pequeño presente en la canasta de pan de muerto. Muchas gracias y muchas gracias a los asistentes. Esperamos que sigan disfrutando ya de las últimas horas del Festival de Muertos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias.